A mi papá pues le obligan a que firmara un papel, documento, ¿no? De responsabilidad total. Así es, un documento para que cualquier cosa que me pasara a mí o a mi madre se hacía responsable. Claro. Y mi papá pues no le quedaba otra más que firmar porque mi mamá ya se había escapado. Claro, una decisión difícil, ¿no? Sí. Porque los médicos habían dicho ya, habían dado su diagnóstico, uno, lo otro, pero irse con eso en la cabeza y decir, bueno, si salvo mi hija, o si no, ¿qué hago? Y tomar como última opción que tu abuela pueda tomar cartas ahí, ¿no? Así es, fue una decisión difícil para mi padre en decidir a quién salvar, o a su esposa o a su hija. Claro. Me pongo en la posición de mi padre, ¿no? Entonces, mi papá tuvo que firmar el documento y se encontró con mi mamá, y entonces se fueron pues, ¿no? A la casa de mi tía, y ahí mi mamá llega. Mi abuela logra acomodarme a través de masajes y todo aquello, y nazco yo, pues, ¿no? Nazco en los brazos de mi tío, el esposo de mi tía, que también hace poco. Lo vimos en una reunión familiar, ¿no? Y nos contaba también toda esa historia, ¿no? Nos hacía recordar, o me hacía recordar todo aquello. Y nací pues en la ciudad de Lima, en la casa de mi tía. Y terminaron las vacaciones, nos regresamos a Huancayo, y fue en Huancayo donde asentaron mi partida. Claro. Y por eso que por mi partida soy huancaína, ¿no? Claro. ¿Y cómo, amor, cómo vives esa experiencia? Porque, bueno, todos nosotros, antes de llegar a un matrimonio, tenemos como ejemplo, ¿no? O hemos estado participando o viendo, ¿no? Siendo testigos de un matrimonio que es el de nuestros padres, ¿no? ¿Cómo viviste esa experiencia con tus padres? Bueno, el matrimonio de mis padres al inicio fue de mucha bendición. Claro. Para eran muchos, cristianos ellos, ¿no? Bueno, son cristianos hasta ahora. Sí, ¿no? Ellos son cristianos hasta el día de hoy, pero ellos se casaron, nos tuvieron a nosotros, y todo lindo, ¿no? Yo creo que sí, ellos en su momento fueron de bendición, claro, también para otros matrimonios, pero sí, ahora, hoy en día, ellos están separados, pues, ¿no? Ya mi papá tiene su otra familia, mi mamá hasta el día de hoy se mantiene sola, claro, sirviendo a Dios, sola, y como ella dice, ¿no? Para el Señor, su esposo es el Señor. Pero sí, como hija, creo yo, o en mi experiencia, como hija, siempre la separación de los padres nos va a afectar, nos va a afectar emocionalmente, nos va a afectar psicológicamente, nos va a afectar, y sí, pues personalmente a mí me afectó mucho. ¿Qué es lo que hacías? Bueno, era la decisión pues de mi papá, ¿no? Fue su decisión de dejar a mi mamá, de terminar con su matrimonio. Entonces yo como hija no podía hacer nada, claro, ya que son personas adultas, y claro, uno como hijo siempre va a querer ver a su papá y a su mamá juntos. Entonces, pero lo único que nos quedó era aceptar la decisión que mi padre había tomado, pero sí nos afectó mucho en el sentido de que a mí personalmente me trajo muchos traumas en cuanto a lo que es en el matrimonio, a pensar de que es así, ¿no? A decir que sabes que algún día me voy a casar y sé que y se va a repetir la misma historia, ¿no? Que mi esposo me va a dejar, me va a engañar, y que es parte de, no sé, tanto fue el trauma, tanto fue la inseguridad que creó en mí, que esa era mi mentalidad, que tarde que era la ley de la vida, de claro, que un matrimonio lindo, 1 año, 2 años, 5, 10 años, 15 años, pero tarde que temprano
todo matrimonio se va a terminar o se va a destruir. Ese era mi pensamiento, y era por eso también que en toda mi vida siempre tenía la mentalidad en que un día me voy a casar, pero que viva solamente mi momento, mi felicidad, porque cualquier momento me van a dejar o me van a engañar y se van a ir. Claro, por eso es que cuando nos casamos, bueno, antes de casarnos, cuando estábamos en etapa de amistad, para los que son cristianos saben que en el Evangelio se lleva amistad larga, noviazgo corto y matrimonio para toda la vida, ¿no? Entonces nosotros vivimos un buen tiempo de amistad, que ya se los contaremos ya toda esa historia en otro video más adelante. Recuerdo sí que mi esposa era muy insegura, o sea, siempre pensaba, ¿no? Que si tú haces esto, ¿qué pasa si tú haces lo otro, no? Bueno, hoy me llego a enterar que es más que todo porque era una prueba, ¿no? De que tú hacías para ver hasta dónde llegaba yo, si es que permanecía o no, a pesar de las inseguridades que podías tener. Sí, así es. Realmente al inicio de mi relación con mi esposo, como era tanto, vuelvo a repetir, las inseguridades que había creado en mí, la separación de mis padres, pues eso había hecho hasta incluso que yo reaccionara de una manera distinta. Era por eso que era como que trataba yo de aburrir a quien ahora es mi esposo, ¿no? Mi esposo en aquel tiempo trataba de aburrirlo porque decía, o sea, prefiero que se canse o que me deje, o sea, cuando ahora estamos, o que estábamos recién conociéndonos en una amistad, en una relación, ¿no? Que ya casada. Entonces yo decía, ¿no? Ya, si ahora me deja, entonces mejor, ¿no? Que lo haga después, cuando yo ya esté casada o más ilusionada. Claro. Y era por eso que era muy, ¿cómo podría decir esta palabra? Muy intensa. Intensa. Era